¿Qué tal a todos? Muy buenas. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer para poder insertar y manejar objetos dentro del Word. Word 2010 específicamente. Un objeto, a diferencia de un carácter, no es un elemento común dentro del texto y por lo tanto tiene propiedades y tiene formas de trabajo personalizadas. Dentro de lo que es el Word, en prácticamente todas sus versiones, es posible hacer la inserción de estos objetos. Los objetos pueden ser imágenes, pueden ser gráficas, pueden ser diagramas, pueden ser cualquier tipo de ilustraciones que de alguna forma enriquezcan los textos. Voy a, por ejemplo, agregar un objeto, voy a agregar una fotografía. Aquí donde está el cursor brincando, me voy a insertar, le pido que me inserte una imagen, selecciono cuál es la imagen que quiero que inserte y le digo que la inserte. En el momento en lo que hago eso, automáticamente me va a ajustar esa imagen a lo que es el tamaño máximo del área de trabajo del texto. En este caso, si estoy hablando de que estoy trabajando una sola columna, me lo va a insertar al tamaño máximo de esa columna. Esto yo puedo reducirlo, puedo ampliarlo, puedo manejarlo a como mejor me convenga a mí. Sin embargo, por default, este objeto va a trabajar como si fuera parte del mismo texto, es decir, va a ser un objeto más del texto, una letra más del texto, y por eso me va a hacer este tipo de efectos. Si yo, por ejemplo, esta letra de aquí o esta palabra de aquí la pongo en un tamaño mayor, nos vamos a dar cuenta que me hace el mismo efecto que lo que fue la fotografía. ¿Por qué? Porque me lo está ajustando como un carácter más. Pero por ser un objeto, puede tener una forma de trabajo diferente y por lo tanto tiene su propia configuración. En el momento en el que yo señalo el objeto, automáticamente se abre dentro de Word en la parte superior un tab nuevo que se llama formato. Este tab me va a permitir diseñar al objeto o indicar al objeto la forma en la que quiero que trabaje. Voy a ver que existen 5 diferentes grupos: ajustar, efectos de sombras, bordes, organizar y tamaño. Obviamente este de tamaño pues lo puedo hacer de forma manual con el simple hecho de marcarlo y cambiarle desde las esquinas el tamaño que yo quiera. Automáticamente me lo va a ajustar aquí, pero si yo quisiera un tamaño más exacto pues lo puedo hacer también desde aquí de forma automática. ¿Cuál es la ventaja? Que como son figuras ya definidas, me va a ajustar el tamaño en forma proporcional, ya sea que suba el alto o ya sea que suba el ancho. Otro elemento que tiene aquí el tamaño es para poder hacer recortes en el objeto, es decir, si yo lo tengo señalado y activo la herramienta de recortar, lo que va a hacer la computadora es que me va a agregar a ese objeto líneas para poder yo hacer modificaciones sobre del tamaño. En este caso, por ejemplo, señalo mi objeto, le pido que lo recorte y me va a permitir hacer modificaciones en el tamaño. En este caso lo que está haciendo es recortando la imagen a el tamaño que yo quiera. ¿Sí? Esto me va a servir entonces para poder hacer que mi objeto tenga la figura que yo quiera. Ocasionalmente habrá algunas fotografías, si por ejemplo yo nada más quiero esta parte, donde puedo recortarla y que nada más se vea esa zona de la fotografía. ¿Ok? Esto es lo que es el grupo de tamaño. El grupo de organizar me sirve para poder decirle cómo quiero que se comporte en relación al documento, cómo quiero que se comporte en relación al texto que existe en el documento. Entonces, si por ejemplo a este objeto yo le digo que lo trabaje en una posición ya sea en línea, que es como está ahorita, o ajustándolo al texto, me lo va a poder indicar trabajar en este caso en algunos lugares ya predeterminados de mi documento. ¿Sí? La otra opción es decirle que me lo ponga, por ejemplo, de forma cuadrada, y lo que va a hacer es que va a ajustar el texto de acuerdo a cómo se encuentre el objeto insertado. Lo puedo mover para un lado, lo puedo poner donde yo quiera y automáticamente me va a ajustar ese objeto a el texto que yo tenga aquí. ¿Qué ventaja tiene esto? Que este tipo de trabajos tiene una memoria. Es decir, si yo tengo este objeto ubicado y le pido recortar, me está recordando automáticamente cómo se encontraba ese objeto anteriormente y me va a presentar lo que reste de esa imagen para que yo pueda hacer lo que quiera con él. ¿Sí? Es decir, todo lo que yo inserte dentro del Word puede trabajar, en este caso con lo que son las fotografías, con una memoria interna, una forma de reconocer ese objeto desde su origen. Otra parte interesante de lo que es aquí, la parte de lo que es la organización, es cuando yo en el ajuste le digo que sea, por ejemplo, detrás del texto. En ese momento me va a poner el objeto por detrás de lo que es mi texto y va a poder presentarse los dos de forma simétrica. Pero hay una parte muy interesante que es, por ejemplo, esto, modificar los puntos de ajuste. Los puntos de ajuste no es otra cosa que yo decirle a la computadora cómo quiero que inserte el texto atravesando este objeto. Es decir, si yo este punto de ajuste de aquí, este que está aquí arriba, yo lo muevo hacia un lado, automáticamente las líneas
me las va a ajustar de modo de que el texto quede ajustado a esta línea y me hace un efecto como esto. Esto, repito, son herramientas que me van a permitir a mí poder darle un formato más vistoso a mi documento. En el grupo de borde, lo que yo voy a poder es indicarle cómo quiero que se vea el objeto en relación a la línea que lo rodea. Puedo decirle que tenga un borde de un color determinado, que tenga un tipo, un ancho determinado esa fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Los efectos de sombra, pues obviamente es si yo quiero que este objeto se maneje con algún tipo de sombra, con algún tipo de efecto visual que lo haga parecer como si fuera saliendo del texto. Y puedo decirle hacia dónde quiero que se oriente en un momento determinado la sombra. Y esta parte de ajustar me va a servir para yo poder indicarle cómo quiero que se comporte en relación a los colores que forman el objeto. Por ejemplo, en brillo, yo puedo pedirle que sea un objeto menos brilloso, un objeto más brilloso, y por lo tanto va a cambiar la tonalidad de ese objeto. En lo que es el contraste, yo voy a poder indicarle también cómo quiero que se comporte de acuerdo a lo que son las otras, válgame la redundancia, de acuerdo a lo que es la tonalidad del objeto y cómo quiero que se vea. En lo que es esto de comprimir imágenes, me va a servir para poder hacer que todas las fotografías que yo agregue puedan cambiar de su resolución y por lo tanto puedan ser de un tamaño menor. Una cosa que pasa dentro de muchos documentos es que las fotografías que yo inserto, casi todas me las inserta con el tamaño por default de la fotografía, por lo tanto los documentos de Word me quedan muy grandes. Esta opción de comprimir es bastante útil para poder hacer que esta fotografía, como dice aquí, cambie la resolución de ella y por lo tanto me quede en un tamaño menor, y eso va a hacer entonces que mi documento no sea de un tamaño tan excesivo como generalmente nos queda. Y esto de restablecer la imagen, pues obviamente es para poder quitar todo lo que yo le haya puesto aquí. Si por ejemplo le puse este brillo o ya comprimí, le digo restablecer, automáticamente me la va a regresar a su estado original. Lo único que me dejó fue cómo le pedí yo que me manejara lo que son las líneas para poder ajustar el texto. Bueno, esto, como lo dijimos ahorita, puede funcionar para una fotografía o puede funcionar para cualquier tipo de objeto. Es decir, si yo por acá quiero insertar otro tipo de objeto, pues también lo puedo hacer. Ya vimos ahorita cómo insertar fotografías. Puedo insertar algunas formas, es decir, dibujos ya preestablecidos. Por ejemplo, este de aquí, le digo que me lo inserte, y por ser un objeto, también tiene su propio formato y tiene su forma en la que yo puedo hacer que trabaje. Aquí a le puedo decir, por ejemplo, que me lo ponga de tipo estrecho, le puedo poner por acá, le puedo decir que me lo gire, o le puedo decir que lo alinee, por ejemplo, con las otras fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué otro tipo de objetos podemos insertar? Como decíamos ahorita, podemos insertar también algunos gráficos. Es decir, yo puedo decirle que me inserte dentro del Word alguna tabla de gráficos. Lo interesante de insertar gráficos en Word no es en sí el elemento, sino cuáles son los datos que van a formar ese elemento. Lo importante de una gráfica es decirle cuáles son los datos que yo voy a incluir en ella, por lo que por default me agrega una pequeña herramienta de tabla de cálculo, de hoja de cálculo, para poder yo ponerle los datos. En este caso no quiero modificar los que me da por default y le puedo decir que este va a ser mi objeto. Como es un objeto, también me tiene sus propiedades, tiene sus propias características, tiene sus propiedades, válgame la redundancia otra vez, tiene sus propiedades propias. Es decir, si este objeto yo lo muevo para acá, pues automáticamente me lo va a ajustar al texto, pero también yo a este objeto le puedo decir que me lo trabaje con sus formatos preestablecidos. Lo señalo, le pido que me ponga lo que son sus características, su formato, y voy a poder decirle, por ejemplo, que también te ponga de tipo cuadrado, que me lo agregue a una parte determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las formas de poder manejar objetos dentro del Word. Un objeto bastante interesante que me va a permitir trabajar en Word es el cuadro de texto. El cuadro de texto es un elemento que me va a permitir insertarle dentro de él cualquier tipo de elemento que yo quiera. Cuando yo inserto un cuadro de texto, me va a crear en el Word un área que va a ser independiente del texto y que yo voy a poder colocar en la parte que yo quiera. Por ejemplo, vamos a poner esto un poquito más para abajo. Vamos a decirle que este cuadro de texto, por ejemplo, esté aquí. Y dentro de este cuadro de texto yo puedo poner un texto independiente de lo que es
un texto independiente de lo que es en sí el documento que viene acá. Puedo incluso allí insertarle alguna imagen también, por ejemplo. Le puedo decir insértame alguna fotografía allí, me la va a insertar también. Igual le puedo decir también, además de la imagen, también insértame una tablita, y esta tablita me la va a trabajar solamente dentro del cuadro, que quiere decir que aquí yo voy a poder crear todos los elementos que yo quiera dentro de la tabla. Y como es un objeto, este objeto también tiene su propio formato, y en ese formato también le puedo decir cómo quiero que se comporte, cómo quiero que actúe con el texto en el que está insertado. Bueno, pues esperando que esto les haya servido, esperando que esto les ayude, sería todo por este momento. Muchas gracias. Nuevamente la recomendación de siempre: entre más lo practiquemos, mucho más lo vamos a entender y mucho más vamos a descubrir cosas que podemos hacer en el Word. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.